El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 9 de julio del año 2025. La frase del día. Póngale atención, don Steven, usted que es un hombre joven y escorpionano. Ayer me dijeron, falta que usted le debata a César Augusto sobre la frase del día. Pero llegará el momento. No, tranquilo. Mire, la frase del día. El que ve demasiado termina por no encajar en ninguna parte. Federico Nietzsche. Yo le digo Federico de cariño, ¿no? Pero es Friedrich Nietzsche. ¿Cómo le parece la frase? Me encanta, me buena, encanta. ¿no? Sí. El que ve demasiado termina por no encajar en ninguna parte. Es decir, usted, igual que el que sobrepiensa. El que sobrepiensa. O el que sobrediagnostica. Esa es una palabra que utiliza mi buen amigo Gabriel Meluk en el tema del fútbol y en el tema táctico. Los que sobreanalizan. Y al final termina uno diciendo, sí, jugó muy bien, se paró muy bien, el 4 por aquí, el interior se fue al costado, el lateral pasó al medio, se interiorizaron las intenciones, los carriles, pero un autogol le hizo perder el partido. Sí, César, los psicólogos dicen que quien sobrepiensa mucho a veces no vive feliz. Usted debería ir más suelto por la vida. El que piensa mucho no se enamora nunca, y eso es grave. Uno se decide. Enamorar permanentemente. Y además no se decide. Eso bueno, no me gusta que usted esté en esa onda aventurera y nómada en la vida. No, tampoco tanta, ¿no? Pero sí, mire, César, poniéndonos un poquito más trascendentales, lo de Jota. Casados 7 días antes, en la plenitud de su carrera, feliz, y llega un suceso inesperado y hay que vivir. Eso nos demuestra que hay que vivir. Mire, ya que usted menciona a Jota, María Chavarriaga nos envía... ella dice que primero es Jota, no Jota. Como José no es José. Pero en Portugal le dicen así. No, pero además depende. Si usted es el dueño de su nombre... José, si quiere que le diga José, si quiere que le diga Joseph. Por ejemplo, a James le dijeron James muchísimo tiempo. Sí. Entonces, doña María... En Inglaterra y en Estados Unidos. Está muy brava conmigo. Dice que cómo usted no me va a corregir cuando yo hable de los hermanos Jota, que no me sabía el nombre. No, sí me lo sé, pero simplemente por ubicar a los dos juntos mencioné eso, pero tranquila. Y Santiago Muñoz me ha escrito también y me ha dicho que por favor bájele al tono al señor César Augusto, merece respeto. No, yo lo respeto. Sobre lo del tono, la respuesta después de una profunda reflexión, César, ¿sí? He decidido que no le voy a bajar al tono. Me parece muy bien. Incluso, mire, porque la confrontación alimenta, la confrontación de los argumentos me parece que nos enriquece. Pero además es una confrontación amistosa. A veces subimos un poquito el tono, pero eso no tiene nada que ver con la intención. Absolutamente. O con el cariño respeto, que nos podemos tener. Con el respeto, sobre todo, sí. Sí, mire, y hay otro correo, déjeme ver si lo veo aquí. Ya lo voy a encontrar. Seguro en un correo, mire cómo es la gracia divina, era un correo que seguramente me iba a dar palo con él y se le perdió. Qué bueno. No, todo lo contrario, lo elogiaba. No. Pero lo voy a encontrar. No, por eso se le perdió entonces. Bueno. Lo voy a encontrar. Vale. Formaciones, Real Madrid, PSG, 2 de la tarde, segunda semifinal del Campeonato Mundial de Clubes. Courtois en la portería, Valverde otra vez de lateral derecho, Rüdiger, Asensio y Fran García. Ese Valverde de lateral derecho en el esquema de Xabi Alonso es relativo, en partidos anteriores arrancó ahí y terminaba jugando por el medio como interior. Arda Güler arrancando de atrás al lado de Tchouaméni, que en otro partido jugó de zaguero central. Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé como titular y Gonzalo. Va a poner 2 nueves entre comillas, aunque Mbappé no es 9, pero tampoco va a ocupar el espacio de Vinicius. Va a ser muy interesante, Steven, ver el funcionamiento de Bellingham, que definitivamente va a ir de media punta, arrancando un poquitico por detrás del que aparezca como centro delantero. Superofensivo este Real Madrid. Vinicius, Mbappé y Gonzalo, que es una de las grandes figuras. Y el PSG con Donnarumma en la portería. A propósito de Donnarumma y la responsabilidad
que le estaban achacando en la jugada de Musiala, donde se fracturó el peroné, dijo Musiala, nadie tiene la culpa. Entonces, el PSG, Donnarumma en la portería, arquero italiano figura del Mundial de Clubes. Hakimi, otro de los destacados. Marquinhos, Beraldo, Nuno Méndez, Vitinha. Beraldo es el que va a reemplazar a Pacho. Nuno Méndez, Vitinha, Fabián, Joao Neves, Carabastelia, Doué y Dembélé, que no lo han podido utilizar en todos los partidos por un tema de sobrecarga muscular y lo han tenido que dosificar. Pero hoy va Dembélé titular y dicen que ya en el tema de carga muscular y de desgaste le daría para jugar los 2 partidos finales en caso de que el PSG avance a la final. ¿Cómo ve usted el partido? Con un PSG más hecho, con un PSG más formado y que llega como favorito. Y con un Real Madrid, mejor dicho, este es el duelo del mejor de hoy versus el mejor de siempre. El mejor de siempre ha sido el Real Madrid, pero el mejor de hoy se llama PSG. Esto sí es lo que se podría llamar una final anticipada. Vamos a ver quién pesa más, si el hoy o la mística y todo lo demás. Porque a pesar de que el Real Madrid ha mejorado y que el Real Madrid ha mostrado cosas muy interesantes de la mano de Alonso, yo sí creo que sigue siendo más equipo hoy el PSG como equipo, como colectivo, no por escudo, porque el escudo es que el Real Madrid y no se puede hablar el mismo día del Real Madrid y el PSG, sí, todo eso. Pero como colectivo, el PSG hoy me parece mejor equipo. Sí, yo creo que tiene una estructura más sólida, más hecha, por supuesto. El Real Madrid está en proceso de armaje, pero me parece que lo que hace el técnico Xabi Alonso es bien, bien interesante. Ya lo hemos comentado, la manera como trastoca posiciones, cómo quiere que sus jugadores actúan dentro de la cancha, cómo se muevan de acuerdo no solo a la exigencia del rival, sino también a una preconcepción que habrá que trabajar más tiempo y que habrá que practicar con repeticiones en los entrenamientos. Pero me gusta mucho el Real Madrid de Alonso, como me gusta el Chelsea de Maresca. Ayer... Sí, pero ha venido de menos a más. Con Flamengo se comió un baile. Sí, perdió 3-1. Ahora, baile no fue. ¿Qué? No, baile no fue. César no le prestó el balón el Flamengo, lo bailó. Baile no lo fue. Lo bailó. Perdóneme, pero baile no fue. No, el resultado fue amplio, fue 3-1. No, el pero único además partido, se comió un baile. Pero yo le digo una cosa. Ahora me vas a sacar estadísticas. Sí, voy a sacarle estadísticas. 5 remates, claro. 5 remates. No, el No, partido. ¿cómo que no? El partido. No, las estadísticas valen. Entonces, ahora usted las va a negar. Flamengo vivió eso mucho sí, perdóneme, más. pero no. Pero es que yo tengo clarito el partido en la cabeza. Negar. No tengo necesidad yo también lo de la tengo tablita que me vas a sacar. Pero no confíe mucho ni en la memoria ni en el cerebro porque son traicioneros. No, pero la memoria... Tranquilo, hombre, un partido de hace 15 días. ¿Ya se te olvidó un partido de hace 15 días? No se me olvida. Hombre, Flamengo vivió mucho más en zona rival que Chelsea. Mire, Chelsea contragolpeó, obligó a contragolpear a Chelsea. Flamengo dominó el partido, pero no me diga que fue un baile, porque no fue un baile. Sí, no fue un baile. Y además, Flamengo las fuerzas, definió Flamengo, pero no fue un baile. Ahora, vuelvo al tema de Don Enzo Maresca. Ahora, me da más miedo Chelsea cuando llega así de menos a más, porque me acuerdo de cómo ha ganado las Champions, que ha ganado, y ha ganado siendo un Ganó equipo... una con un entrenador de 4 meses. Y horrible, Di Matteo. Y ese equipo no, Di Matteo no. Di Matteo. No. Pero Di Matteo también fue un entrenador interino. No. Di Matteo ganó en poquito tiempo, pero a la que yo me refiero es la de Tuchel. La de Tuchel, pero fueron 4 meses. Pero bueno, Tuchel es un entrenador de prestigio y Di Matteo era un accidente. Llegado. Di Matteo sí fue un accidente y la ganó. Ahora, ese equipo coincide con este. Empezó mal y terminó en la punta. Y me parece que en una eventual final, ya sea con PSG o Real Madrid, hoy Chelsea le puede plantar cara a cualquiera de los dos. No podemos negar, no podemos negar que Chelsea cuando comenzó el Campeonato Mundial de Clubes era favorito. No, para mí no era tan favorito. Bueno, para usted, pero digamos que para las plataformas que se atienen a los indicadores estadísticos por la manera como llegaron al Mundial de Clubes, gustan? Sí, me gustan bastante. Me gustan muchísimo, porque es que hoy en día si usted no está pendiente de los números, de la data, pues puede perfectamente incurrir en grandes errores, aunque acepto que el fútbol tiene que ver con otra serie de cosas. La tablita que usted tenía quedó en ridículo cuando Al Hilal le ganó al Manchester City, señor Londoño.
No, pues eso no tiene nada que ver. Claro. Es que la tabla no quiere decir que sea infalible y que Usted me diga está diciendo, la usted está única verdad del mundo. Usted está presumiendo del resultado de la tabla No. estadística cuando hablaba del Son favoritismo datos. de Chelsea. Son Y datos. tiene razón, Son tiene datos. razón ahí. Pero entonces, no me diga que no aplica para ¿Usted también cree que el Al Al Hilal Hilal y era el Manchester favorito contra el Manchester City? City? En lo absoluto. Por eso, entonces, en lo absoluto. por eso, entonces, esos son temas que el fútbol, dinámica de lo impensado, como diría don Dante Panzeri, Entonces- le ofrece al espectáculo y lo hace atractivo. Entonces, César, Mire, no me dé palo cuando yo le doy palo a las estadísticas frías. no, Porque yo la no le doy estadística palo, lo que fría- pasa es que usted las niega tajantemente. No, jamás. Pero uno Yo- las tiene a que mí me encantan administrar, las tiene que estadísticas. mirar. No, pero Me no encantan, parece. pero con contexto. Si eso le va a decir a la novia que le encanta bajo ese precepto y esos parámetros, pobrecita la no, señorita. porque a mí me encanta ella, pero que me consienta. Pero una Pobre novia fría señorita. no. Entonces es lo mismo que Joana las- es que se llama, ¿no? No me va a meter en problemas a meterme nombres aquí, no. Ahora, César, las estadísticas son iguales. Frías no te dicen No, absolutamente todo hay que nada. analizarlo en la vida, todo. Pero mire, Hermes Samir Franco Cadena dice, ayer se dijo que Opta le daba el 2.7 de probabilidades a Fluminense de ganar el campeonato mundial. Y desconociendo los parámetros de la proyección, acertó, aunque Steven mantuvo la fe en Fluminense por Arias ante los Blues de Londres si acaba la campaña de John como MVP. Mire, ayer me dio dolor ver llorar a John Arias. Me ¿Le pareció dio dolor? dramática la manera como recibió la derrota. Ahora, fue dominado Fluminense en casi todos los pasajes del juego. Tuvo la pelota que sacó Cucurella. Cucurella en la raya después del 1-0 y la mano penalti que coincidimos ayer, Steven, en la polémica de que estuvo bien invalidada por el VAR, donde estaba Nicolás Gallo. Pero me dio Pero a mí- mucha a mí tristeza no me ver da- a Arias ¿sabe que a mí no me llorar da de esa tristeza? manera. Sí. A mí lo que me da es un orgullo tremendo, porque a mí me gustan los jugadores que sientan, que les duela Sí, la derrota. pero mucho dolor que- para una actuación no, tan importante y tan buena como la que hizo el Fluminense. No, lo que pasa es que usted de pronto está acostumbrado, César, a esos jugadores que salen, ay, gracias, guerreros. Usted está acostumbrado a eso. No Al estoy gracias, acostumbrado. No No me estoy. tiene que doler. No estoy acostumbrado a eso y por favor le pido el favor respetuosamente de que no me etiquete. Así como yo no le digo Le estoy- chiquilín, como le dicen otros que lo No, respetan pero- permanentemente, pues a mí no me etiquete con esas cosas. Pero Eso no me gusta. Pero le estoy diciendo, señor César Augusto, y no se moleste. Claro de que me pronto- molesto, pues, ¿cómo no me va a molestar? No se moleste. Por supuesto. Que usted de pronto está Porque es que acostumbrado. usted es muy llamado a poner en boca de uno cosas que no dice. No, pero meterle está- en el pensamiento y en la forma de ser cosas que no hace. Pero usted me deja terminar porque Bien si no pueda. es imposible. Bien pueda. Le estoy diciendo que de pronto usted y muchos en Colombia estamos acostumbrados al gracias guerreros. Y el gracias guerreros es conformarse con cualquiera que sea el resultado. Yo no sé de dónde vino lo del chiquilín, que yo estoy hablando de fútbol acá. Es que a mí me molesta cuando le dicen así. Entonces, no, pero yo necesito abogados. Y sobre el tema puntual de el gracias Claro que a mí guerreros... también me dicen chiquilín. No, y tienen se por qué preocupe. decirle. Y tienen por qué decirle. Pero César, el gracias guerreros de verdad ya no más. Esa expresión, No, pero eso como es la de la John gente. Arias, Deje que la gente como diga la lo de que John quiera. Arias, Deje eso que ha la salido gente más de que tiene. nosotros. No, hombre, eso ha es de salido la más de gente. nosotros. Eso es de la gente que no. Lo de tiene John una Arias relación muy llorando directa una con el derrota, furioso, triste, acongojado. Eso es lo que nos falta. Nos falta más fuego en la sangre para competir. ¡Ah! Fuego en la sangre. La final, Es la quedamos- misma historia. Decir bravo guerreros es lo mismo No, que decir señor. nos falta Jamás, fuego en la sangre. jamás, Es la misma jamás. historia. El mismo cliché Jamás. medio ridículo. Distinto a si John Arias hubiera salido ayer a decir, no, yo estoy conforme, me parece que hicimos una gran Copa del Mundo, que usted la dijo. Entonces no diga que estoy poniendo palabras en su boca, porque usted sí lo acaba de decir, que fue un gran Mundial de Clubes. A él le parece que hubiera sido mucho mejor si hubieran llegado a la final del Mundial de Clubes, y por es eso que llora. Eso y uno por no lo eso discute. lo lamenta, señor Eso uno no lo César discute, Augusto. pero a mí me dio tristeza verlo llorar, porque a mí las lágrimas me dan tristeza. Mire, usted no me Está dejó hablar. sensible, lo tengo sensible, Usted no me dejó César. hablar de, hombre, el escorpión. ¿Qué? No encuentro el correo del escorpión, son varios. Mire, ahí se lo presento, el escorpioncito. ¿Pero por qué lo pusieron rojo si el negro me gustaba? No, porque es que el rojo es hincha de América. El escorpión es rojo.
Mire, usted, Steven, no me ha dejado hablar de Enzo Maresca, el director técnico Pero mire del que Chelsea. él, mire el escorpión para la gente que nos está viendo. A ver, para Mire la que gente el de Red Más, escorpión- de Canal 1 de YouTube. Sí, mire que el escorpión está preparado con las pinzas, pero no ha lanzado el aguijón. No, pero es que la cola parada, con el aguijón listo para disparar, es la que usted In- normalmente intimida. utiliza. Mire, Enzo Maresca, bien interesante lo que ha hecho en el Chelsea. Este señor Maresca trabajó cuando comenzó y cuando comenzó también Pep Guardiola en el Manchester City. Fue uno de los asistentes y tiene una combinación de lo que hacen muchos técnicos en Europa bien interesante. Él habla de un lateral invertido y en ese tema del lateral invertido, pues hay dos jugadores que son fundamentales, que son Gusto, el lateral derecho, y Cucurella, que normalmente uno de ellos cuando tiene la pelota y rápidamente intentan pasar al ataque, va al medio, ahí hacen superioridad numérica y generan esa diferencia y esa ventaja que también la está aplicando con Valverde, que lo comentábamos tal vez ayer o antier, el técnico Xabi Alonso. Sí. Y esa sí. superioridad Esa es numérica, una Steven, es radiografía- fundamental para poder mandar en los partidos. Esa es una radiografía, yo creo que exacta de lo que es Chelsea hoy, y por eso le doy tanto valor a lo del Flamengo, César. No es por ser cansón. pero Y lo le de doy- Palmer, mire le doy- lo de Palmer. le doy- no, es un, Lo de Palmer, el es técnico un anterior, fuera de serie. lo tiraba sobre la derecha Ajá. y este va al medio, de media punta, arranca de atrás. Pero, Tiene una pero siempre polivalencia parte del importante medio. en la cancha. Sin embargo, sí. siempre parte del medio. Ahora, esa radiografía, César, para darle valor a lo del Chelsea, es que el Chelsea lo obligó a retroceder y a contragolpear. O sea, le dijo, haz otra cosa porque que eso conmigo no te va a funcionar. Tuvo un momento interesante, unos 15 minutos, Como del 10 minuto minutos. 60 al 80 y pico. Después del gol, en Sí. el gol, sí. Como el minuto 30 al 40 más o menos. Y después en el 60 Sí, tuvo también otra reacción tuvo interesante. otro momento. Pero por eso Le le faltó doy profundidad. porque no es fácil. Usted quítele el balón hoy al PSG, por ejemplo, César, que también le acumula mucha gente en ataque. Es muy difícil quitarle el balón al PSG. Pero y, ¿sabe y quién se lo hacerlo quitó? retroceder, mucho más complicado. Sí. Me va a decir que el Bayern en el primer tiempo. El Bayern en el primer tiempo. Claro. Y se lo quitó con lo que yo le decía que había hecho el técnico del Bayern, que fue una presión alta con marcación individual, corriendo todos los riesgos del mundo, pero obligó a que el rival en el 22% de sus salidas se equivocara. Sí, pero... Fue interesante. Sí, pero al final, ¿cuántos remates produjo en el primer tiempo? ¿2? No recuerdo. Sí, fueron 2 a puerta. No en el recuerdo, primer pero, tiempo. pero manejó bien el partido. y, 2 a puerta en el primer tiempo. y no se con vio Real, el PSG con la solvencia que y al normalmente final- vemos. Y al final, con peligro, unas 3. O sea, súmele una más. Ahora, en el segundo tiempo. en el partido de ayer del Chelsea, donde fue superior y donde tuvo realmente el control del partido, para usted, ¿quiénes fueron los mejor calificados? Yo En el creo que en el Joao partido Pedro del no Chelsea. tiene discusión. Joao Pedro fue... lástima que no hubiera podido celebrar. Ese fue Pero el mire, único bache del mire lo partido. curioso de las plataformas. Pero Cucurella, por la solidez que le da en defensa a Chelsea, me parece que fue uno de los destacadísimos. Y el amigo Caicedo, que ya hemos discutido mucho por él, no Sí, le voy a traer ese otro dolor de pero, cabeza. pero aquí le voy a dar una alegría, pero también le voy a dar una tristeza. A ver, El mejor para las plataformas, y hablo de todas, sí. de Sofa, Palmer. Score, de B-Football, de Y-Soccer, de todas, califican con 8-3 a Cucurella como la figura. Me parece exagerado. Pero se lo di de segundo, ojo. No, de acuerdo. Pero me parece exagerado, porque es que cuando uno tiene un jugador como Joao Pedro, que hace 2 goles, me parece que es difícil superarlo. A Joao Pedro le dan 8-2, una décima menos. Los peor calificados, Enzo Fernández 6.8 y Moisés Caicedo 6.9. Los demás fueron todos calificados por encima de 7 puntos en el Chelsea, mientras en el Fluminense el mejor calificado fue Thiago Silva con 7.6, Cano con 7.1, René con 7 y después vienen los demás. A mí la calificación de las plataformas no me gusta porque es un tema demasiado estadístico y ahí estoy con usted. No, Y uno pero tiene César, que- decidite o No. aquí conmigo o allá con las tablitas. No, es que la vida no es ni negra ni blanca. No. La vida tiene matices grises. Ya. Y uno en la vida tiene que combinar la carne, el arroz, la papa Y el y la cuchuco. tajada maduro Y el cuchuco. para que el seco le sepa Ay, bueno. Dios mío. Ya seguimos.
El hilo que nos une de Betplay, que nos une a través del fútbol, patrocinador de la Liga Betplay del fútbol colombiano y además patrocinador de la Selección Colombia y los torneos femeninos de nuestro país. Y yo creo que nos tiene que unir Lucho Díaz, independiente de todo lo que pasó y los debates que se produjeron a través de la semana. Lucho es nuestra gran figura internacional y nos debe unir. Y el Bayern Múnich ya hizo un ofrecimiento oficial por el jugador de 60 millones de euros más bonos, advierte Bill. Hoy un periodista de apellido Miller manifestó que la oferta era concreta, que había sido oficial, que aunque ellos en un primer momento pensaron en Rafael Leao del Milán, el alcance económico para poder llegar a Leao era muy alto. La cláusula de rescisión de Leao con el Milán es de 150 millones de euros. Lo de 60 millones más bonos acerca más la posibilidad del Bayern a Luis Díaz que la del Barcelona o de cualquier otro equipo. César, porque se habla de 80 millones el costo que estaría pidiendo Liverpool. Dice el Liverpool Echo, que es un medio especializado en el cubrimiento, digamos, de todo el ecosistema Liverpool, que una fuente interna del club ha dicho que a hoy no se plantea, ni siquiera al Bayern por 80 millones, vender a Luis Díaz. ¿El Liverpool? Sí, que cualquier oferta la considerarán a partir del próximo mercado de pases. Claro, además hay un tema ahí que pues resulta un poco doloroso decirlo, pero al no tener la ausencia de Jota. a Diogo Jota, pues va a necesitar un delantero polifuncional, y ese delantero polifuncional con Díaz. Garantía en rendimiento es Luis Díaz. Es Luis Díaz. Y entonces va a ser difícil que se vaya de Liverpool. Encontrar, porque en el mercado usted encuentra que no, que está fulanito, que está Rashford, que está no sé quién, pero no son de la altura de Luis Díaz. Es que hay que convencerse de una cosa. Luis Díaz hoy es uno de los mejores 10 jugadores del mundo. Sin ninguna duda, es uno de los 10 mejores del mundo. Eso de sin ninguna duda es relativo, pero bueno, digamos que sí, para no molestar. ¿No le parece que está entre los 10 mejores del mundo, Luis Díaz? Yo no creo. Yo sí creo. Yo creo que hay 10 jugadores, yo creo que hay 10 jugadores que valen más que Luis Díaz, que valen incluso más de 100 millones de euros, pero bueno, dejémoslo ahí para que usted no se alborote. Mira, encontré los correos. Venga, César, pero ¿no le parece muy extraño que el Liverpool Echo saque hoy que Liverpool no se plantea vender a Luis Díaz? No, esa noticia es importante. Mientras que aquí en Colombia decimos que por el escándalo de Luis Díaz, que por lo que hizo supuestamente Luis Díaz al no ir al velatorio de su compañero, que entonces Liverpool lo quiere sacar a patadas. No, pero eso no. No, pero entonces dejemos de inventarnos también esas eso novelas no tan absurdas. Ahora, esas novelas no pasaron por aquí, pasaron más por España. Afortunadamente. Por España. Pero en Colombia también sí, alguno dirá. Usted y yo no, pero sí se ha dicho en Colombia. En Colombia hay mucha barbaridad pública de labios para afuera. Que es que Liverpool quiere salir a como de lugar. Incluso en gente importante. Que a como de lugar de Luis Díaz, por un jugador que vale hoy entre 80 y 100 millones de euros. Mire, Dios. Marta Delgado desde Medellín. Qué bueno el pulso con don Steven Arce. Muchas gracias, Picoso Marta. Y contestón, como mi mamá, dice ella. Escribe Luis Hernando. Nos pregunta que si tenemos conocimiento de dos jugadores que actuaron en Millonarios en la época de Gabriel Ochoa. Eduardo Teixeira Lima, el famoso Maravillita Lima, y Zenén Mosquera. Bueno, de Maravillita no tengo noticias, pero Zenén Mosquera murió hace tiempos, en el 2018, con 80 años. Fue arquero de Millonarios muchos años y arquero con poquitos partidos en la Selección Nacional de Colombia. Daniel Mosquera nos saluda desde el Cauca. Yo tenía por aquí la población, pero se me escapó. Un abrazo muy especial al escorpión, el escorpión Arce. Ojo que el escorpión no se puede abrazar. Andrés Mauricio Colmenares Uribe, ¿qué saben de los exámenes de Román? Dice que requiere tratamiento cardíaco desde Duitama. No, mire, ha salido, César, en redes sociales mucho comentario malintencionado, desinformado sobre la situación de Román. Yo estuve preguntando y me dicen que los exámenes y los análisis todavía no han sido contrastados con el Departamento Médico de Atlético Nacional. Entonces, que hasta entonces se podrá, digamos, definir la situación médica de Román. Pero es que hasta ayer
muchos comentarios en redes sociales decían que él ya, mejor dicho, se tenía que retirar del No, fútbol. ahora- No lo sabemos. No, ojo que no lo estoy desmintiendo, pero lo que sí estoy afirmando es que hoy el Departamento Médico de Atlético Nacional está trabajando justamente en ese diagnóstico, si todo está bien y puede seguir jugando al fútbol o habrá que tener alguna consideración adicional. Esperamos que no. Recordemos el tema de Román. Hace 2 años, Román estaba en Millonarios y fue vendido a Boca Juniors. Boca Juniors pagó una cifra importante, superior a los $2 millones por él. Por lo menos lo iba a pagar. Cuando hizo los exámenes médicos, lo declararon no apto para jugar al fútbol porque tenía un problema de corazón. Y el negocio se tuvo que reversar. No se Él ya había llegado a Buenos consumó. Aires. Ya estaba en Buenos Aires. Sí. Allá presentó los exámenes médicos. Ante esa situación, el equipo de los Millonarios le pagó exámenes muy costosos, genéticos, sobre el tema del corazón, que está sonando por ahí. Sobre el tema del corazón, exámenes que se hicieron en Brasil, en un laboratorio que inclusive los resultados los evaluó en Alemania. Y salió que el jugador perfectamente estaba habilitado para jugar fútbol y Román jugó con Millonarios. Luego se lesiona, Román está más de 4 meses parado en Millonarios. Al final de la lesión, cuando Millonarios le atendió todo su problema médico, dijo: me voy, se me acabó el contrato, no le dejó un peso a Millonarios y firmó con Atlético Nacional. Hasta ahí todo normal. Y en Nacional jugaba perfectamente bajo una supervisión médica de su tema cardíaco. A raíz de lo que pasó en el partido Millonarios Nacional en el Campín, donde de un momento a otro se desplomó y cayó en la parte de afuera de la cancha, el Atlético Nacional volvió a mirar el tema y para evitar riesgos lo envía a Nueva York a hacerse unos exámenes. Pero hasta ahí no se ha dicho ni nada, si está grave, si no está absolutamente grave. nada. Don Freddy Castrillón, por ejemplo, dice tanto que por debajearon a los médicos de Boca por el caso Román y hoy el tiempo les está dando la razón. No, don Freddy, nadie no les ha está dado dando la la razón de razón nada. ni se ha hecho un diagnóstico definitivo sobre el tema de Andrés Felipe Román. Más aún, hay una demanda de Millonarios contra Boca por el tema médico debido a que perdió un dinero importante en una transacción que estaba firmada. O sea que hay que esperar. Esperemos y ojalá lo de Román Oiga, pero salga bien y pueda increíble. seguir jugando fútbol. Hay gente que por tener la razón quisiera que saliera alguna cosa pues en el examen para decir, si ven que los médicos de Boca sí tenían la razón. No, hombre, primero la persona, primero el ser humano. Y lo más importante es que Román esté bien. Me parece súper responsable y lo adecuado en Eso este es lo caso, más importante, que esté bien y que pueda Claro. seguir jugando y desarrollando su profesión. Que, digamos, lo importante, César, es que están en este momento evaluándolo. Lo están evaluando y lo hacen con toda la responsabilidad que ha asumido Atlético Nacional, teniendo un jugador que puede estar en riesgo por un antecedente cardíaco que no se puede ignorar. Correcto. Facundo Batista, que viene de Ucrania, ya está en Medellín, presentó exámenes médicos y es el nuevo centro delantero de Atlético Nacional. Davinson Sánchez es pretendido por el Como, juega en el Galatasaray. El Como, vamos a ver si puede pagar los 20 millones de euros que dice el Galatasaray cuesta el zaguero central colombiano. Siempre Davinson en alta cotización y aquí alguna vez lo desterraron de la selección Colombia, al lado de Mina. No, Mina pero- lo siguen desterrando. Pero venga, César, es cierto que en un momento Davinson bajó mucho el nivel y que en el peor momento del Tottenham, él era uno de los jugadores más flojitos que tenía el equipo. Pero uno En no lo el puede momento más desterrar difícil. como lo desterraron No, aquí, pero- Steve. pero no se trata es de que aquí decían que no desterrarlo. vuelva a la selección Colombia. No, ¿Cuánta no, gente no. dice lo mismo de Mina? No, pero que no pero vuelva a la las- selección Colombia. En ese Por momento favor, las no están en Europa. Pero en ese momento las no convocatorias de Davinson Sánchez eran justificadas. Pues estaba jugando muy No, mal. pero una cosa es no Y tan- convocarlo, ojo, no llamarlo, no tenerlo en cuenta y otra decir ese jugador no puede volver a la selección Y tan Colombia. justificado- Que no vuelva jamás, decían. tan justificado era que terminó yendo de la Premier League, de la liga más importante del mundo, a la de Turquía. Bueno, ahora lo quieren otra vez ¿Bajó en o no Italia. bajó el nivel? Sí, claro, bajó el Ah. nivel. Pero el hecho de que baje el nivel no quiere decir que haya que desterrarlo de por vida de la selección. No, yo de esos comentarios, ese tipo de comentarios, lo he visto más con Jerry Mina, que han dicho, pero ¿para qué lo convocan más? No lo convoquen más. Sí, Jerry Mina ha es estado lo más peor cargado que de le ha esos pasado. comentarios, pero a los Pero dos les ha Davinson llegado. no le he visto tanto. Yo Davinson inclusive no le he me lo encontré en la penúltima convocatoria en el aeropuerto de Barranquilla, cuando creo que se lesiona y no puede jugar el último partido,
y me decía que se sentía un poco decepcionado por la manera como lo trataban aquí, cuando en otras partes del mundo valoraban lo que estaba haciendo. Roma ofreció 20 millones de euros más 5 en bonos por Ríos, noticia oficial que destaca hoy la Gaceta de los Sport. ¿Usted siendo Palmeiras lo vendería por 20 más 5? Ya. ¿Dónde firmo? Yo también. Ya mismo. Yo también. Omar Ahora, Albornoz. los brasileños siempre quieren más, ¿no? Pero la verdad es que es una muy... ¿Cuánto le costó a Palmeiras? A Palmeiras la formación... No le costó el nada. pase nada. Y la formación del jugador, pues unos pesos, seguramente. Porque además lo sacaron del fútbol sala de Brasil, Exacto. ni siquiera de Colombia. Exacto. Y luego lo terminaron formando allí como futbolista profesional. Entonces me voy a ganar 20 millones más 5 en un jugador en el que he invertido una plata, pero pues no es ni la 10ª parte seguramente de lo que van a pagar. Lo vendo ya. Sí, yo creo que por ese dinero es muy posible que Richard Ríos se vaya al fútbol de Italia y a la Roma, que es un equipo importante. Y Omar Albornoz, que tenía aparentemente todo listo con el Once Caldas, que lo iba a contratar, resultó firmando con el Deportivo Pereira. ¿Le dolió? Buena contratación. Sí, porque me parece que era un aporte importante al Once. Pero sabe que el Pereira es uno de los mejores reforzados hoy del fútbol colombiano. Sí, porque es que está Dudamel ahí, que no llegó a firmar sin que le reforzaran el equipo. Y se lo están reforzando. De hecho, si mire, me lo tiene pregunta, a Edwin Velasco, a Marco Pérez. a Víctor Mena, a Marco Pérez, que tendrá que volver a demostrar que alguna vez fue bueno. Porque es que Marco Pérez... ¿Ya no es bueno? Eh, Yo creo que no está en un buen momento por muchas circunstancias, como las que estábamos hablando de Davinson. bueno, está bien, le Pero cambio el ¿dejó término. de ser bueno? No, Yo le cambio creo. el término. Yo creo que ha sido un jugador irregular. Un jugador que ha mostrado Sí. muy poquitas cosas en muchos equipos. Pero en Junior no le dieron todas las oportunidades. No, pues y al cómo se las señor van a dar Farías si Vaca y al el Titi señor- Rodríguez pero Vaca estaban se por encima de él. lesionó, Sí, pero ahí estaba el Vaca- Titi Rodríguez. Y el señor Farías, al señor Farías se le seca un cactus. Entonces así es muy No, complicado. tampoco. Sí, claro, no diga mire, eso. enamorado. Está bien que le tenga bronca, pero enamorado, tampoco no, que yo lo no le trates tengo de esa bronca. manera tan despectiva. No, yo no le tengo bronca. Yo ¿No? no le tengo bronca. No. Entonces, ¿cómo se llama eso? Futbolísticamente le voy a dar las razones de mi comentario. ¿Desprecio o qué? No, le voy a dar futbolísticamente las razones de mi comentario. A ver. Señor, en América, los jugadores que venían bien del semestre anterior, ninguno resaltó. Ninguno de los jugadores de América. Dígame un jugador que haya resaltado con Farías en América. Ninguno. Y en Junior, dos jugadores que eran fundamentales y que habían sido fundamentales en algún momento, uno en la Libertadores y otro en el último título del Junior, Enamorado y Deiber Caicedo, absolutamente perdidos. No volvimos a ver una versión buena de esos jugadores. ¿Pero usted cree que es culpa de Farías? Yo sí creo que hay jugadores que Sí. potencian jugadores o que los mandan a la Sí, lona. pero yo no creo que la culpa sea de Farías. Hay jugadores que o no entrenan bien, Pero no, o no están preparados pero no mentalmente per se para por rendir, el técnico, porque es que diga, o se ven afectados por el rendimiento colectivo del equipo que no Pero, es César, bueno, por la presión del público. pero Puede no, pasar. no per se porque el técnico diga, es que me quiero tirar a este jugador, es que quiero que este jugador juegue mal. No, pero por el estilo de Vamos a la juego, pausa. por el estilo de juego de Farías, jugadores talentosos son muy perjudicados. Bueno, en otros equipos han funcionado. Sí, ¿cuáles? Como en Águilas, por ejemplo. No, pues es que pero ahí eso fue hace funcionaron. 2 años. Y Águilas sobre el resto de clubes porque terminó siendo primero al final de la temporada regular. Después de la pausa van a ver el golazo de Chicho Arango en la MLS y vamos a hablar del negocio River América para que Quintero pueda jugar en el equipo de Gallardo. Don Lifraldo Arias, ¿usted ha oído ese Don nombre? Lifraldo, no, buen pero me nombre, buen encanta. nombre. Lifraldo, desde el Corralito de Piedra. ¿Cuál es el destino de Luis Díaz? Ya dijimos que hay una oferta del Bayern, pero seguramente que va a ser difícil que salga el Liverpool porque lo necesita. Saludes al escorpión, me dice don Lifraldo. Marta Ciro. No sé quién haga los cambios de los comentaristas deportivos. ¿Pero qué dice aquí? Me preocupa su silencio, César. Es que me toca leer ¿Tan anticipadamente. duro estuvo el comentario? Es que no lo entiendo. Ya. Doña Martita. Venga, Leo, entonces voy a ir con Hernán Salazar. Bien pueda, no Dice, lo entendí. buenas tardes, Steven, de acuerdo con su comentario. Hay técnicos que no saben ubicar jugadores y los acaban. Ejemplo, Eduard López en Santa Fe con anteriores técnicos no jugaba a nada. Baba le encontró el lugar. Edgar López, todavía no es que juegue mucho. Edward. Todavía no es que juegue Pero mucho, hizo la sí. jugada más Hizo la importante jugada del más año. importante y por eso sigue en Independiente Santa Fe.
pero de Edward yo espero muchísimo más. No vamos a decir ahora pues que pero la Edward versión de López, es versión la de misma López, de todos los equipos. pero Y en Santa Fe suplente y no va a ser titular. No, pero venga, la versión de López en Santa Fe sí es mejor que la que vimos en América. En América no pasó nada, no tuvo un buen partido. ¿Estuvo en Pasto también? Sí, también estuvo en Pasto, pero Y en Pasto tampoco. sí le iba. No, en Pasto le fue muy bien el primer semestre y el segundo de Ahora, él tiene condiciones, tiene potencia, es hábil. en el 1 contra 1 Es fuerte en el 1 contra 1, talentoso. mete la pelota bien, vamos a ver. Pero yo, por ejemplo, creo que como están las contrataciones y la situación del Santa Fe, por ahora va a seguir siendo suplente. Fabián Briceño, ¿saben ustedes por qué el Chelsea no jugó ayer con su tradicional uniforme azul? Por un tema de confusión cromática con la televisión y le tocaba jugar con una camiseta Oiga, contrastante. le escribe Gilberto Arenas Gaviria. ¿Qué dice don Gilberto? Aquí me está escribiendo. Mire, dice, lamentablemente, para los intereses del Junior ha llegado, bueno, estas son palabras de Gilberto, ha llegado un enterrador de jugadores, como Alfredo Arias. En Independiente Medellín enterró a Daniel Londoño, quien fue calificado por la prensa de Colombia como el mejor jugador de la liga. No, Sí, no, pero el mejor Gilberto, jugador de la liga hasta donde se fue Hugo Rodallega. totalmente y lejos del segundo, pero Daniel Gilberto, hizo un buen semestre, sí. muy bien Daniel Londoño, pero es que los jugadores tienen momentos. Hay jugadores que en un momento no funcionan y en otros funcionan. Hace 2 años, el Once Caldas pagó una millonada por Dairo Moreno, que venía del fútbol de Bolivia, y fue un desastre. Jugó 3 meses, creo que hizo 2 goles. De ahí se va al Fue un Bucaramanga. desastre. De ahí se va al Bucaramanga y en el Bucaramanga La la rompe rompe otra vez. y vuelve al Once Caldas y la sigue rompiendo. Pero usted Entonces no uno cree, yo no puedo decir como César, Steven dice de Farías o usted dice de Arias que son técnicos enterradores de Yo futbolistas. sí creo que por la manera en la que juegan los entrenadores terminan perjudicando jugadores. Por ejemplo, a mí nadie me saca de la cabeza que John Arias es mejor jugador de lo que lo vemos en la Selección Colombia. No, pero eso no sin quiere- hacer las cosas mal. está bien, pero Algo eso- tendrá que ver el equipo o el técnico. Sí, pero usted cree que, por ejemplo, Enzo Porque Fernández la Luna- es mejor en el la- Chelsea la o en la Luna- selección. En los dos. No, es mucho mejor Pero en el la Chelsea. luna, Porque las entrenan todos los estrellas días, y el porque es con sol los mismos no pueden compañeros. ser la respuesta. Entonces dígame usted, Pero no señor, vamos a discutir eso otra Pero- vez, pero, señor Steven. Londoño, Esa es una discusión vieja. ¿usted por qué cree que el señor Arias juega distinto? No, yo creo, en- juega distinto porque los utilizan distinto. En el Fluminense es básicamente extremo derecho y es delantero, es jugador de ataque. En Colombia cumple otra función táctica ¿Y por qué? que en el Mundial de Clubes la vimos con el ¿Y Fluminense. por qué en Colombia no es extremo derecho? Pues porque juega... Si juega mejor de extremo derecho, entonces ¿por qué en Colombia no es extremo derecho? No, porque juega James. James no es extremo derecho. No, James no, juega por la porque, mitad. porque juega James y porque el técnico quiere a veces jugar con una línea de 3 y ahí lo pone donde para mí rinde muy bien y es fundamental en la selección Entonces, Colombia. usted A mí me no está me dando la disgusta razón ni que es el poquito técnico. John Arias, pero es un tema posicional. Estamos hablando de usted, don Steven Arce y don Gilberto Arenas, que dicen que hay técnicos que acaban los jugadores, por favor. No, Eso pero lo- si hay técnicos que los Eso perjudican. no suceda. Bueno, sí, hay pero, técnicos que perjudican pero yo creo que no es jugadores. el caso ni de Farías ni de Alfredo Por Arias. ejemplo, ¿usted cree que Mourinho no terminó sacrificando por completo la carrera de Casillas? Hoy ¿Lo leí, perjudicó? hoy leí que a los colombianos que han jugado con Mourinho les ha ido muy mal. Pero, hombre, Mourinho es uno de los técnicos más ganadores en la historia Pero del es fútbol. cierto, en el Chelsea, por ejemplo, Juan Guillermo Cuadrado no pasó nada con él. Y ahí estaba Mourinho, ¿no? Pero en el Chelsea no pasó nada con Falcao y en el Manchester United tampoco, porque se precipitaron a llevarlo cuando estaba saliendo de una lesión de 7 meses. Pero Cuadrado no tenía lesión, Cuadrado estaba jovencito, Pero, Cuadrado Steven, estaba hay jugadores fresquito que para actúan sacarle lo bien en mejor. unos equipos y mal en otros. Cuadrado Son estaba poquitos perfecto. los que tienen un nivel de regularidad en campañas de 15 años, por ejemplo. Pero y como Cuadrado la de es eso, Cuadrado. César. Cuadrado ha tenido una regularidad Cuadrado le ha hasta, ido bien. hasta el año pasado que se lesionó. Había tenido en Juventus cuántas cosas Pero ganó. tuvo el bachecito del Chelsea. Tuvo el bache del Chelsea. Pero ¿Quién lo Cuadrado diría? es gran Mourinho. jugador. Pero yo no creo que Mourinho acabe jugadores. Ahora, sí creo que hay jugadores que se tienen que adaptar al carácter y a la manera de dirigir de Mourinho, que es natural. A Guardiola... ¿Usted cree que Benítez no perjudicó a James? Usted se acuerda, Guardiola sacó a Ibrahimovic, a Thierry Henry, sacó un montón de jugadores importantes porque no iban con su esquema, ¿no? ¿Usted no cree que, por ejemplo, hablando de temas en Europa, que... Me están palatando lo de Quintero. No, adelante, si quiere, adelante. ¿Pero qué me iba a decir? No. ¿Usted no cree que hay técnicos como Benítez que perjudicaron la carrera de James? Es que a James no le gustaba Benítez y ese es un derecho que tiene el entrenador.
Sí, pero de tirarse la carrera tampoco. No, pero yo no creo Mire que se la ha tirado. Zidane tampoco era muy fan de James, pero lo ponía. No lo ponía. Sí, claro. Era suplente eterno. Cuando No ganaron, lo ponía y le preguntaban todos los días por él en las conferencias de prensa. César, cuando ganaron la liga, lo puso, con la suplencia, acuérdese que había un puso equipo un suplente. ratico No, lo puso. pero en la liga que ganaron y que ganaron al tiempo la Champions, el jugador James Rodríguez fue más titular en la liga que en la Champions, por supuesto, donde estaban los chachos, los grandes, y a él lo dejaron en el equipo suplente. Y con todo y eso sumó más de 1.800 minutos. A mí me parece que es agresivo decir que hay técnicos que acaban la carrera de un jugador, pero bueno, respeto la opinión. Quintero a River. Ayer César Luis Merlo confirmó una información que ya se conocía desde Cali, y es que Juan Fernando Quintero efectivamente deja la América y su acercamiento con River le permitiría firmar un contrato de 18 meses. El visto bueno lo dio Gallardo. Ahora, para que eso se dé, que lo dan por descontado en Argentina, tiene que pasar una cosa, que negocien con el América de Cali, porque Quintero tiene contrato 3 años con América de Cali y únicamente ha jugado un semestre. ¿Cuál es el tema? Se habla en Argentina de que hay una deuda con Quintero, que el equipo River Plate asumiría para tener al jugador colombiano saldando la deuda de América con Quintero. Le pagaría esa cifra a la América de Cali. No. Yo no sé si sea posible, si no sea posible, si el tema se vaya a dar, pero lo que sí está claro es que si Quintero tiene que jugar con River Plate, River le tiene que pagar al América el derecho que tiene sobre su contrato. ¿No le parece un negocio muy malo al final? Sí, al final es malísimo. O sea, pero me parece muy malo el negocio, pero me parece muy bueno el esfuerzo. Llevar a Quintero, todos lo celebramos. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Usted cuando llevaron a Quintero y lo contrataron está de acuerdo con el tema de que llegara a la América? Le he puesto este ejemplo varias veces, lo va a cambiar. Es como si hoy me llevaran a mi casa un televisor de 105 pulgadas que vale 25 millones de pesos y yo entonces celebro que me trajeron el televisor de 105 pulgadas, pero a los 3 meses se lo tienen que llevar porque no tengo cómo pagar las cuotas. ¿Usted no vio el señor que se ganó el carro de Shakira? Sí, claro, por ejemplo. El Lamborghini de Shakira. Claro. Que dicen que era igual al aquel. Y le tocó rifarlo. Le tocó rifarlo porque no tenía cómo pagar los impuestos. Eso sí ahora, es como el whisky. Eso Usted pasa. Tiene para el whisky, tiene para el hielo. Eso pasa, pero yo creo que el tema de América Quintero pasa por América, que dice Quintero le quedó debiendo plata, y por Quintero, que dicen algunos, terminó utilizando al América como trampolín para dar la vuelta de Racing a River Plate. ¿Usted cree de verdad, César, que fue bueno? O sea, ¿se le puede ver algo bueno al episodio de Quintero en América? Yo creo que no. Yo creo que no. Pues siempre lo elogiamos en América en los 5 meses que jugó, ¿no? América terminó... A mí me parece que lo de Quintero futbolísticamente no fue tan malo, económicamente el tema sí puede ser grave para América. Hablo desde el punto de vista corporativo. Sí. Que el jugador se les vaya así, que van a terminar ni siquiera cobrando. En Junior fue igual, ¿no? Oiga, ni siquiera van a cobrar los $2 millones que vale el jugador. En Junior fue igual. No, yo creo que River tiene que pagar. Y de pronto ahí está la deuda, si es que realmente pero entonces existe, como queda dice el saldo en Juan Fernando. cero, mejor dicho. Queda el saldo en cero. No. Bueno, y Chicho Arango hizo un golazo en los cuartos de final de la Open Cup de la MLS. Andrés Beltrán dice, no señores, yo redifiero las cuotas. Uy, Andrés, los intereses se triplican cuando usted hace eso. No, y más si es con un banco. Los bancos son duros cobrando intereses. El golazo de Chicho Arango fue con San José ante el Austin. Ahí lo estamos viendo para la gente de Red Más, de Canal 1 y de YouTube. Le pegó de primera fuertísimo, empataron 1-1, 2-2 en la adición y por penaltis el equipo del Chicho Arango, que podría cambiar de equipo y tiene un gran mercado en Estados Unidos, perdieron 4-2. Don Steven, muchas gracias, nos vemos mañana. Muchas gracias, don César. ¿Le gustó el animalito rojo? Sí, aunque el negro también me gusta bastante. Mire que yo me pongo Es que el negro es más agresivo. El negro asusta más. El rojo es como cariñoso. Más imponente. Es como más imponente el escorpión negro. El escorpión Arce. Gracias, nos vemos mañana. Chao. Chao. El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.